Hermano, estamos viendo cómo fue ese exilio de las tribus del norte y las tribus del sur, cuáles fueron sus causas, vimos cuáles fueron los pecados más practicados, cómo esos reyes del norte apostataron y por lo cual tuvieron que ser exiliados y deportados a la diáspora judía por los asirios, y cómo estos del sur no se quedaban atrás también. Había muchos reyes malos, aunque vimos algunos buenos. En la predicación pasada vimos a Manasés con los pecados que él cometía, y eso lo vimos en la segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 6 y del 10 al 14. Y hoy quisiera, hermano, que viéramos algo acerca del reinado de Josías. Y eso está en la segunda de Reyes 22, hermano. Quisiera que sacaras tu palabra. Segunda de Reyes 22. Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar y reinó durante 31 años en Jerusalén. Su madre era Jedidá, hija de Asías de Boscat. Él hizo en todo lo que es recto a los ojos de Yahvé y siguió las huellas de David su padre sin desviarse para ningún lado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, Josías introdujo muy buenas reformas, pues trató de revertir los daños de sus antecesores, y aunque él haya empezado a los 8 años, reinó durante 31 años en Jerusalén, y él hizo en todo lo que es recto a los ojos del Señor, siguiendo las huellas de su antepasado David, sin desviarse para ningún lado. Mira, hermano, con esos reyes el pueblo prosperaba. Y hoy quisiera, hermano, que miráramos al último rey de las tribus del sur. Y ese rey se llamó Sedecías, el último rey de esas tribus del sur antes de llegar a ese exilio de Babilonia. Y eso, hermano, es una historia que la vamos a revisar en la segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 en adelante, del 1 al 7. Y vamos a ver ahí cuál fue la última cosa que vio Sedecías. Él vio la muerte de todos sus hijos, y Sedecías está ahora ciego, y toda la descendencia de él asesinada, y cree que la línea de David quedó truncada, y atado, amarrado, va caminando hacia Babilonia. Y qué curioso, hermanos, ese último rey que reina en Judá está regresando a donde comenzó esa historia, pues de Ur de Caldea, hermano, ahí de Ur de los Caldeos, que ahora se llama Babilonia, salió su antepasado hace muchos siglos, Abraham. Y entonces la palabra de Dios en Segunda de Reyes 25 dice así: en el 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, vino Nabucodonosor con todo su ejército contra Jerusalén y acampó alrededor de la ciudad, cercándola con una empalizada. La ciudad estuvo cercada hasta el año 11. El día 9 del 4º mes de este año 11, el hambre se hizo sentir muy fuerte en la ciudad y faltó el pan para la gente del pueblo. Los hijos de Sedecías fueron degollados a la vista del rey, y a él le sacó los ojos. Lo encadenó con una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. Palabra de Dios, te alabamos. Mira, hermano, cuál fue la historia de ese pueblo debido a los pecados de ese último rey. Y comentábamos que qué curioso que este último rey Sedecías, el último rey de Judá, está regresando a donde comenzó esta historia, la salvación con Abraham, pues de Ur de los Caldeos, hermanos. Si tú revisas en Génesis del capítulo 12 en adelante, esa historia de Abraham que salió de Ur de los Caldeos, ahora se llama Babilonia. De ahí salió su antepasado Abraham, hermano. Y después de Sedecías, fortalecido ya Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia,
y Judá en un exilio de 72 años en Babilonia, hay una aparente extinción de la dinastía de David. Y así lo creen verdaderamente los judíos, hermano, después de que Sedecías y que ese rey de Babilonia iba fortaleciéndose cada vez más. Ese reino de Judá fue exiliado 72 años a Babilonia, y ya pensaba ese pueblo de Israel que se había extinguido la dinastía de David. Y recuerda, hermano, que eso era importante porque en 2 de Samuel 7, del 13 al 14, nuestro Padre Celestial le hizo una promesa a David que de la descendencia de él iba a venir el Mesías y que su reinado no tendría fin, en honor y privilegio de David, para que David fuera tomado siempre en cuenta, hermano. Y recuerda que la palabra de Dios es irrevocable. Ese es un don que se le había dado a David. Pero ese pueblo, imagínate, hermano, estando en el exilio en Babilonia, pasaban los años, no había esperanza. Recuerda que exilio es como que si viviéramos fuera de la presencia de nuestro Padre, como cuando estamos en el pecado, cuando nos alejamos de Él, no miramos a Dios por ninguna parte, ya no hay templo. Imagínate ese pueblo, hermano, con su rey ciego, su descendencia extinguida. Pero yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Qué dice el Evangelio de San Mateo? Cabal, en el capítulo 1, al comienzo, San Mateo en su Evangelio, hermano, va a anunciar la buena nueva, que la línea de David no había sido extinguida durante el exilio y que había nacido Jesús, el Mesías, hijo de David, tal como había sido anunciado por los profetas y las sagradas escrituras. Y San Mateo, que dirige su evangelio eminentemente a los judíos, en la genealogía de Jesús con que comienza su evangelio, nos quiere mostrar que Jesús viene de la línea de David. Y dice así en San Mateo 1:12, que de Abraham hasta David era bien conocida la genealogía, hermano. De Abraham hasta David era bien conocida la genealogía, pues aparecía en Génesis, aparecía en Números, aparecía en Crónicas. Pero San Mateo 1:12 dice así: hay una gran noticia. La línea de David fue mantenida viva en secreto después de que Jeconías, hermano, Jeconías era tío de Sedecías. Dice San Mateo 1:12 que Jeconías era el tío de Sedecías. Recuerda, hermano, que Sedecías fue ese último rey de la tribu de Judá, de las tribus del sur, que fue exiliado a Babilonia, pero que Nabucodonosor le sacó los ojos y extinguió a toda su familia, pero que tenía un tío que se llamaba Jeconías. Y Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Recuerda, hermano, que de la descendencia de David tiene que venir el Mesías. Y los judíos sabían de Zorobabel, pero no sabían que tenía los descendientes que San Mateo anuncia, que son Jeconías y Salatiel. Y lo que sucedía es que los judíos no podían tener su propio rey si eran esclavos. Ellos ahí exiliados en Babilonia, ellos no podían tener un rey. Por ese motivo, desde que muere Sedecías, hermano, Sedecías murió ahí en el exilio de Babilonia, que vamos a ver posteriormente en qué consistió, cómo fue ese exilio. Desde que murió Sedecías entonces en Babilonia, los descendientes de David permanecieron en la clandestinidad, hermano, porque era prohibido, hermano. Eso era prohibido, y entonces permanecieron en la clandestinidad. No podían reclamar ellos su reinado porque estaban esclavos, eran vasallos, habían sido esclavizados en Babilonia. Y es por esto, hermano, que en San Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, es por eso que Herodes manda a matar a todos los niños. ¿Te recuerdas, hermano, que Herodes, que reinaba en ese tiempo, y él no es de la dinastía de David? Vamos a ver posteriormente cuando nos vayamos acercando allá, porque ahorita estamos más o menos en el año 600, hermano. En las escrituras estamos como en el año 600, 605, cuando hubo 3 deportaciones a Babilonia, y aquí sucedió la primera deportación. Y en cambio con Herodes ya estamos en el siglo I, hermano, en el siglo I, cuando Jesús ya había nacido. Y por eso es que Herodes manda a matar a todos los niños. ¿Te recuerdas, hermano? Como aquel pasaje de San Mateo donde están los Reyes Magos.
porque quería eliminar al rey de los judíos, uno de la casa de David que vuelve a aparecer cuando se creía que estaba eliminada la dinastía de David, porque se creía, hermano, como ya no habían datos, que la dinastía de David había sido eliminada. Y entonces cuando vienen esos reyes magos y preguntan que dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes dispuso matar a todos los niños, creyendo que en él iba a matar al rey de los judíos. Y yo te quiero hacer una pregunta, hermano, antes de terminar esta predicación. Recuerda, hermano, que estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio. Vimos los reyes del norte, los reyes del sur. Vimos los profetas que hablaron al norte, los profetas que hablaron al sur. Vimos a Joel, vimos a Isaías. Vimos casi todo el libro de Judith, hermano, y que era la figura de María Santísima. Yo te quiero preguntar ahora, hermano, ¿quién viene a ser entonces San José? ¿Quién crees tú, hermano? ¿Cuál es la figura de San José, hermano? ¿Quién viene a ser San José? Es la pregunta que te quiero dejar, hermano. Porque San José, entonces, a pesar de ser un carpintero, es el rey de la casa de David, hermano. San José es el rey de la casa de David. Y eso, hermano, vamos a orar posteriormente en la siguiente predicación, porque San José es el rey de la casa de David. Recuerda, hermano, que San José viene Jesús, aunque no de la sangre, hermano, porque no podía ser creado, sino que tenía que ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una doncella, porque también María, hermano, es descendiente de la dinastía de David. Que el Señor te bendiga, hermano. Con María Santísima medita esas escrituras, medita las causas del exilio, medita las escrituras, medita los profetas, medita las acciones de los reyes buenos de la tribu de Judá. Mira cómo la fidelidad de Dios va apareciendo en todas las escrituras. Y que el Señor te bendiga, hermano. Sigue rezando el rosario, que es la cadena con la cual vamos a atar a Satanás, el enemigo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia y de nuestro Padre Celestial.